El día de hoy les presentaremos la valoración neurológica. Por lo general, al realizar el examen neurológico, produce la sensación de ser complejo en su estudio. Es por ello que lo abordaremos desde una perspectiva simple, que permita a los alumnos una mejor comprensión teórica para facilitar la práctica. El primer tópico que abordaremos es la escala de coma de Glasgow, la cual evalúa el estado mental y de conciencia de un paciente, teniendo tres parámetros de gran relevancia para su aplicación. El primer parámetro es la apertura ocular, que comprende las siguientes descripciones: respuesta espontánea, respuesta verbal, respuesta al dolor y no hay respuesta. El segundo parámetro es la respuesta verbal, que comprende las siguientes descripciones: orientada, confusa, inapropiada, sonidos extraños y ninguna. El tercer parámetro es la respuesta motriz, que comprende las siguientes descripciones: obedece órdenes, localiza el dolor, retira el dolor, movimientos de flexión, movimientos de extensión y sin respuesta. Estos tres parámetros que comprende la escala de coma de Glasgow, de cada uno se tomará la respuesta que se ve en el paciente. De acuerdo a la puntuación obtenida, se clasificará en leve o estable, deterioro neurológico o bien crítico. Ahora pasaremos a los nervios craneales, que son todos los componentes del sistema nervioso periférico, que en número de 12 a cada lado emergen del tronco cerebral. Estos pueden ser sensitivos, motores o mixtos. El primer par, o olfatorio, es un nervio sensitivo que alcanza la corteza cerebral sin sinapsis del tálamo. Sus receptores se encuentran en la mucosa nasal. No suele realizarse su examen de rutina, solo cuando se sospecha de la lesión en él. Su exploración consiste en determinar si el paciente percibe olores conocidos, como pueden ser el café, el chocolate y el jabón, evitando sustancias irritantes. El segundo par, ocular, es un nervio sensitivo y conduce los impulsos visuales desde la retina hasta el córtex occipital, por medio del nervio óptico. Su exploración contempla la agudeza visual y el campo de visión, examinando cada ojo por separado. El tercer par, o motor ocular común, inerva los músculos del recto interno, inferior, superior y oblicuo del párpado, además de inervar el músculo constrictor de la pupila. Su exploración consiste en la apertura simétrica de ambos ojos y la reflexión de las pupilas. El cuarto par craneal, o troclear, inerva el músculo oblicuo superior, que rota y deprime en la abducción. Se explora con la motilidad ocular extrínseca. El quinto par craneal, o trigémino, es un nervio mixto. Es el de mayor grosor y está constituido por tres ramas. La primera, rama oftálmica. La segunda, rama maxilar. La tercera, rama mandibular, que se dirigen al ganglio de gases, donde se encuentra el cuerpo neuronal. Para su exploración se divide en fase motora, que comprende la masticación por medio de los músculos maceteros y el reflejo macetérino, y la función sensitiva, explorando el nivel facial, el tacto, la sensibilidad dolorosa y eventualmente la térmica. El sexto par, o nervio motor ocular, que inervan el músculo recto externo o abducción del ojo, explora con el signo de ojos de muñeca. El séptimo par, o nervio facial, es el más complejo. Moviliza los nervios de la cara. Participa en la sensibilidad gustativa y en general de algunas partes del oído externo, además de regular la secreción salival y lagrimal. Para su exploración se divide en fase motora, que implica la simetría de la cara, la función refleja, buscando la reacción de parpadeo corneal y orbicular. Por último, la función sensorial, que determina el gusto en los 2/3 interiores de la lengua. El octavo par, o vestíbulo coclear, este nervio se compone de dos ramas: la coclear, que se encarga de la audición,
y la vestibular, que se encarga del sentido del equilibrio. Para su exploración, en la función auditiva, se utiliza la prueba de Weber o de Rhine, y en la función vestibular, con la prueba del índice. El noveno par, o glosofaringeo, es un nervio mixto, que contiene fibras motoras, sensitivas y vegetativas. Las motoras irrigan la parte posterior de la faringe, las sensitivas, estímulos gustativos, y las vegetativas inervan la glándula parótida. El décimo par, o nervio vago, es un nervio mixto, y sus fibras son sensitivas. Son de dos tipos: la somática, que proviene del ganglio yugular, percibiendo la sensibilidad del conducto auditivo externo, y la parte de la oreja, y la visceral, recibe la sensibilidad de la faringe, laringe, tráquea, esófago, las vísceras torácicas y abdominales. Para su exploración, se evalúa el paladar blando y el reflejo faríngeo o nauseoso. El onceavo par, o nervio espinal, es exclusivamente motor, inervando los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Para su exploración, se pide al paciente que gire la cabeza mientras opone resistencia, pidiendo que eleve los hombros. El doceavo par, o nervio hipogloso, inerva la musculatura de la lengua. Para su exploración, se pide al paciente pronuncie los fonemas linguales R, L y T. El siguiente tema a revisar es el examen motor. El primer punto a revisar es la marcha y la postura. Las lesiones que afectan a la primera neurona de la vía piramidal inicialmente producen flacidez. Por lo tanto, la estación de los pies, como la marcha, están limitadas, pudiendo desarrollar marchas con posturas patológicas, como la marcha hemiparética, la marcha paraparética, la marcha parkinsoniana, la marcha atáxica y la marcha tabética. El segundo punto es la fuerza. Según el grado de compromiso de la misma, usando la siguiente tabla, determinaremos cuál es el grado, donde 0 implica la ausencia de la fuerza. 1. Indicios encontrados de contracción. 2. Movimiento activo que no vence la gravedad. 3. Movimiento activo que vence la gravedad. 4. Existe una pequeña oposición. Y 5. Vence la oposición completa. Otro de los temas es el tono muscular. Este se refiere a la resistencia de los músculos al movimiento pasivo de las articulaciones, como el del talón, la muñeca y la rodilla. Se examinan realizando movimientos de flexión y extensión en las articulaciones descritas. El siguiente tema son los reflejos. Estos pueden ser osteotendinosos, cutáneos, además de revisar el reflejo clemastérico y plantar. Entre los reflejos osteotendinosos están el reflejo bicipital, tricipital, rotuliano y alquilano. El examen de la sensibilidad, para algunos autores, es dividido en sensibilidad primaria y en sensibilidad secundaria. La sensibilidad primaria consiste en la percepción del tacto, el dolor, temperatura y vibración, pudiendo ser estas superficiales o profundas. La sensibilidad secundaria solo se evalúa en ausencia de la sensibilidad primaria, tomando en cuenta la estereognosia y la grafoestesia. El último tema a revisar es el control de esfínteres, que toma gran importancia cuando se sospecha de lesión medular espinal, de cono medular o de cola de caballo. Esta puede iniciarse con retención urinaria y globo vesical y posteriormente desarrollar una fase de incontinencia.